Hola, bienvenido al canal de Ciencia del Sueño. Me alegra que hayas encontrado este espacio. Quizás has tenido un día largo o tal vez eres de esas personas que prefieren quedarse dormidas escuchando pensamientos profundos y misterios tranquilos en lugar de contar ovejas. De cualquier manera, esta noche es para ti. No tienes nada que hacer más que descansar. Deja que tu mente se relaje, que tu respiración se vuelva lenta y que tu cuerpo se sienta ligero, como si la gravedad misma se hubiera suavizado. Porque esta noche no vamos a observar las estrellas ni a recorrer el espacio. Esta noche vamos a quedarnos aquí, en la Tierra, pero mirando con más atención. Vamos a dirigir nuestra curiosidad hacia algo que vive a nuestro lado todos los días, algo que respira, se comunica, recuerda y responde, aunque lo hayamos ignorado durante siglos. Esta noche vamos a hablar de las plantas, de su vida secreta, de todo lo que hacen cuando nadie las observa, de los mensajes que envían bajo tierra, de las decisiones que toman sin cerebro, de los recuerdos que guardan sin memoria. Algunos de los detalles que escucharás esta noche pueden sorprenderte, o al menos despertar un poco de curiosidad mientras te quedas dormido. Y antes de comenzar, si estas exploraciones tranquilas te ayudan a desconectar o te dan una forma serena de terminar el día, considera dar like y suscribirte al canal. Eso ayuda a que otras personas también encuentren su camino hacia aquí. Un alma somnolienta a la vez. Ahora comencemos. Las plantas pueden reconocer a sus familiares bajo tierra. Cuando piensas en una planta, probablemente piensas en algo quieto, fijo, sin opciones ni decisiones. Pero bajo la superficie, donde nadie las ve, las raíces de las plantas se comportan de manera sorprendente. Pueden distinguir entre sus propias raíces, las raíces de plantas de su misma especie e incluso las raíces de extrañas. Y cuando detectan que están creciendo cerca de un familiar, las plantas ajustan su comportamiento. No compiten tan agresivamente por el espacio. Sus raíces se extienden de manera más cooperativa, como si supieran que compartir recursos con un pariente tiene más sentido que pelear por cada centímetro de suelo. Lo fascinante es que esto no es un instinto ciego. Las plantas parecen reconocer señales químicas específicas que sus raíces liberan al suelo. Cada planta tiene una firma molecular única, casi como una huella digital invisible. Cuando una raíz detecta esa firma y la reconoce como propia o como cercana, cambia su crecimiento, se aleja menos, se estira más suavemente, deja espacio. Es una forma silenciosa de solidaridad vegetal que sucede completamente fuera de nuestra vista, bajo la tierra oscura donde solo las raíces saben lo que está ocurriendo. Y lo más intrigante de todo es que esta capacidad de reconocimiento no requiere un cerebro. No hay neuronas, no hay memoria centralizada, solo química, señales y respuestas. Las plantas han desarrollado una forma de inteligencia distribuida que funciona sin pensamientos, pero con resultados claros. Saben con quién están creciendo. Y eso cambia todo. Las plantas se comunican entre sí a través de redes de hongos subterráneos. Ahora imagina que debajo de cada bosque, debajo de cada jardín, hay una red invisible. No es tecnología, es vida. Una maraña de hilos microscópicos llamados micelios que conectan las raíces de casi todas las plantas que crecen cerca. Estos hongos no son parásitos ni invasores, son socios. Forman asociaciones con las raíces en lo que los científicos llaman micorrizas, relaciones tan antiguas que probablemente existían antes de que las plantas colonizaran la tierra firme hace más de 400 millones de años. A través de esta red, las plantas pueden intercambiar recursos. Una planta grande y saludable, con acceso abundante a la luz solar, puede enviar azúcares a través de los hongos hacia una plántula joven que crece en la sombra. A cambio,
La plántula puede ofrecer minerales o agua cuando sea necesario. Es un comercio silencioso que ocurre constantemente, sin palabras ni contratos, solo flujo. Esta red a veces se llama la red de la madera o el Internet del bosque, porque se parece extrañamente a cómo funcionan las conexiones digitales. Información química viaja de un nodo a otro. Las plantas más antiguas y grandes actúan como centros, distribuyendo recursos y conectando zonas distantes del bosque. Pero no es solo intercambio de nutrientes, también es comunicación. Cuando una planta es atacada por insectos, puede enviar señales de advertencia a través de los hongos. Esas señales viajan por la red y llegan a otras plantas cercanas, que responden preparándose. Aumentan la producción de compuestos defensivos antes de que los insectos lleguen a ellas. Es como si el bosque tuviera un sistema de alarma invisible donde cada planta puede avisar a las demás sobre peligros inminentes. No gritan, no hacen ruido, pero hablan y se escuchan. Algunas plantas liberan químicos al aire para pedir ayuda a los insectos. Las plantas no pueden huir cuando son atacadas. No pueden correr ni esconderse, pero pueden defenderse de maneras que desafían nuestra idea de lo que significa ser una forma de vida sin cerebro. Cuando ciertos insectos, como orugas o pulgones, comienzan a devorar las hojas de una planta, ésta responde liberando sustancias químicas al aire. Estos compuestos volátiles no son aleatorios, están diseñados con precisión y tienen un propósito claro. Estas sustancias actúan como señales de auxilio dirigidas a otros insectos, específicamente a depredadores o parásitos que se alimentan de las plagas que están atacando la planta. Es como si la planta estuviera enviando un mensaje diciendo: aquí hay comida, vengan. Y funciona. Las avispas parasitoides, por ejemplo, pueden detectar estas señales desde la distancia y acudir volando hacia la planta afectada. Una vez allí, depositan sus huevos dentro de las orugas, eliminando la amenaza sin que la planta tenga que hacer nada más. Lo sorprendente es que las plantas pueden ajustar la composición de estas señales químicas dependiendo del tipo de ataque que están sufriendo. No envían el mismo llamado para todos los insectos. Identifican al agresor y lanzan una invitación específica para sus enemigos naturales. Es una estrategia tan sofisticada que durante mucho tiempo los científicos dudaron de que las plantas pudieran ser tan precisas. Pero lo son. Sin ojos, sin oídos, sin cerebro, las plantas han perfeccionado el arte de reclutar aliados. Y lo hacen con química pura. Las plantas recuerdan eventos pasados y ajustan su comportamiento. La memoria suena como algo exclusivo de los animales, algo que requiere neuronas, conexiones eléctricas y un sistema nervioso. Pero las plantas también recuerdan. No de la forma en que tú o yo recordamos una conversación o un día soleado, pero recuerdan experiencias pasadas y ajustan su comportamiento en consecuencia. Esto se ha demostrado en estudios donde las plantas son expuestas repetidamente a ciertos estímulos, como sequías leves o infecciones por patógenos. Después de recuperarse, cuando enfrentan el mismo desafío otra vez, responden más rápido y de manera más eficiente. Esa respuesta mejorada sugiere que algo cambió dentro de la planta, algo que no desapareció cuando el peligro pasó. Los científicos creen que este tipo de memoria se almacena en modificaciones químicas que afectan cómo ciertos genes se expresan. Es como si la planta dejara marcas internas que dicen: esto ya lo viví, sé cómo responder. Estas marcas pueden durar semanas, meses o incluso transmitirse a la siguiente generación de semillas, lo que significa que una planta puede heredar una especie de experiencia de sus padres sin haberla vivido directamente. La idea de que las plantas tienen memoria cambia cómo las vemos.
Ya no son organismos pasivos que solo reaccionan al presente inmediato. Son seres que aprenden de su entorno, que ajustan estrategias basándose en lo que vivieron antes. Cada planta lleva consigo su historia, inscrita en patrones químicos que guían sus decisiones futuras. Sin cerebro, sin pensamientos, pero con algo que se parece inquietantemente a la memoria. Las raíces de las plantas siempre crecen hacia abajo gracias a la gravedad. Parece obvio que las raíces crecen hacia abajo y los tallos hacia arriba. Pero la forma en que las plantas detectan la gravedad es fascinante. Dentro de ciertas células de las raíces hay pequeños granos de almidón llamados estatocistos que actúan como pequeñas piedras internas. Cuando una planta es inclinada o movida, estos granos caen hacia el lado que ahora está más abajo, como piedras que ruedan en un recipiente. Ese movimiento es detectado por la célula y la planta responde ajustando la dirección de crecimiento de la raíz para que apunte nuevamente hacia el suelo. Es un sistema elegante, simple pero efectivo. Las plantas no necesitan ojos para saber dónde está arriba y dónde está abajo. Tienen sensores internos que funcionan todo el tiempo, guiándolas hacia la tierra y la estabilidad. Este proceso se llama gravitropismo y sucede en todas las plantas, desde los árboles más grandes hasta las hierbas más pequeñas. Sin importar cómo crezca una semilla, sin importar en qué ángulo caiga al suelo, sus raíces eventualmente encontrarán el camino correcto. Lo que resulta aún más sorprendente es que las plantas pueden ajustar esta respuesta dependiendo de otras señales ambientales. Si hay agua cerca, las raíces pueden desviar su crecimiento hacia ella, incluso si eso significa crecer ligeramente hacia los lados en lugar de directamente hacia abajo. La gravedad es importante, pero no es la única guía. Las plantas integran múltiples fuentes de información para decidir hacia dónde crecer, equilibrando prioridades sin pensarlo conscientemente. Es navegación pura, hecha con química y física celular. Algunas plantas pueden sentir cuando están siendo tocadas o comidas. El tacto no parece algo que una planta necesitaría detectar, pero muchas plantas son extremadamente sensibles al contacto físico. La planta carnívora Venus atrapamoscas es el ejemplo más conocido. Sus hojas trampa tienen pelos sensoriales en la superficie. Cuando un insecto toca uno de esos pelos, nada sucede. Pero si toca un segundo pelo en los siguientes 20 segundos, la trampa se cierra de golpe. Es un sistema de confirmación que evita desperdiciar energía cerrándose por accidente cuando una gota de lluvia o una hoja caída roza la superficie. Pero no solo las plantas carnívoras sienten el tacto. Las enredaderas, como la hiedra o la vid, ajustan su crecimiento cuando detectan que están rozando una superficie sólida. Sus zarcillos responden al contacto enrollándose alrededor del objeto, buscando apoyo para trepar. Este comportamiento se llama tigmotropismo y permite que plantas sin estructura rígida puedan crecer hacia la luz sin colapsar bajo su propio peso. Incluso plantas que no trepan pueden responder al tacto. Algunos estudios muestran que las plantas que son tocadas repetidamente crecen más cortas y robustas, como si estuvieran anticipando viento o movimiento constante. Es una respuesta adaptativa que las hace más resistentes en ambientes donde el movimiento es frecuente. La planta siente que algo la mueve y cambia su forma en consecuencia. No es pensamiento, es respuesta. Pero una respuesta tan ajustada que parece casi intencional. Las plantas pueden seguir al sol durante el día. Si alguna vez has observado un campo de girasoles, tal vez hayas notado que durante el día las flores jóvenes parecen seguir el movimiento del sol a través del cielo. No es ilusión, realmente lo hacen. Este comportamiento se llama heliotropismo y funciona gracias a un crecimiento desigual en el tallo.
Durante el día, las células en el lado del tallo que está en sombra crecen más rápido que las células iluminadas por el sol. Ese crecimiento asimétrico hace que el tallo se incline hacia la luz, siguiendo al sol desde el este en la mañana hasta el oeste en la tarde. Pero lo más fascinante es que por la noche el proceso se invierte. El lado del tallo que estuvo creciendo más despacio durante el día, ahora crece más rápido, y la planta gira lentamente de regreso hacia el este, lista para recibir al sol cuando salga nuevamente. Es una danza diaria, una rutina coreografiada sin cerebro ni músculos, solo células que crecen y se estiran en respuesta a la luz y al ritmo interno de la planta. Cuando los girasoles maduran, este comportamiento se detiene y las flores quedan mirando hacia el este de forma permanente. Los científicos creen que esto tiene ventajas. Las flores que miran al este se calientan más rápido en la mañana, lo que atrae más insectos polinizadores. Es como si la planta supiera que orientarse correctamente mejora sus posibilidades de reproducción. Y aunque no lo sepa conscientemente, su biología ha evolucionado para hacerlo automáticamente. Las plantas pueden cerrar sus hojas para defenderse o conservar agua. Algunas plantas tienen la capacidad de mover sus hojas de formas que parecen casi voluntarias. La mimosa púdica, también conocida como planta vergonzosa o sensitiva, es famosa por cerrar rápidamente sus hojas cuando es tocada. En cuestión de segundos, los foliolos se pliegan hacia adentro y el tallo cae ligeramente, como si la planta estuviera encogiéndose. Este movimiento es tan rápido que puede asustar a quien lo ve por primera vez. El mecanismo detrás de este comportamiento es puramente físico. Dentro de las articulaciones de las hojas hay células especializadas llamadas células motoras, que pueden cambiar rápidamente su presión interna bombeando iones y agua fuera de sus vacuolas. Esto hace que las células pierdan turgencia y colapsen, cerrando la hoja. El proceso es reversible. Después de unos minutos, las células recuperan presión y la hoja vuelve a abrirse. ¿Por qué haría esto una planta? Se cree que cerrar las hojas cuando son tocadas puede asustar a insectos herbívoros o hacer que la planta parezca menos atractiva como alimento. También puede ayudar a reducir la pérdida de agua durante momentos de estrés. Otras plantas, como el trébol, cierran sus hojas por la noche, no porque sean tocadas, sino porque siguen un ritmo circadiano interno. Pliegan sus hojas en la oscuridad y las abren nuevamente al amanecer, siguiendo un reloj biológico que no necesita luz para funcionar una vez que ha sido ajustado. Este tipo de movimiento foliar demuestra que las plantas no son estáticas, responden, se ajustan, se protegen, y lo hacen con tanta sutileza que es fácil pasar por alto lo activas que realmente son. Las plantas pueden detectar sonidos y vibraciones en su entorno. Los oídos no son el único camino hacia la percepción del sonido. Las plantas, aunque no tienen órganos auditivos, pueden detectar vibraciones y responder a ellas de maneras sorprendentes. Algunos estudios han demostrado que las raíces de ciertas plantas crecen hacia fuentes de sonido específicas. En un experimento, cuando se colocó una grabación de agua corriendo cerca de las raíces de una planta, estas crecieron hacia el sonido, incluso cuando no había agua real presente. Las raíces parecían ser capaces de detectar las vibraciones del agua moviéndose y responder como si estuvieran encontrando una fuente real de hidratación. Otros estudios sugieren que las plantas pueden responder a las vibraciones de insectos masticando sus hojas. Una planta puede detectar la frecuencia específica del sonido que produce una oruga al morder, y esa detección puede desencadenar la producción de químicos defensivos. Es una forma de alerta temprana. La planta no necesita esperar a que el daño sea grave para empezar a defenderse. Siente la vibración y responde antes de que el ataque empeore.
Esta capacidad de detectar sonido o vibraciones sugiere que las plantas están mucho más conectadas con su entorno de lo que imaginamos. No solo sienten luz, gravedad, tacto y químicos, también sienten movimiento mecánico, ondas que viajan a través del aire o del suelo, y usan esa información para tomar decisiones sobre crecimiento, defensa y supervivencia. Es una forma de percepción que no requiere oídos, pero que funciona igual de bien. Las plantas producen oxígeno como subproducto de la fotosíntesis. Este es uno de los hechos más conocidos sobre las plantas, pero vale la pena detenerse un momento en lo extraordinario que es. Cada vez que una planta captura luz solar, está realizando una de las reacciones químicas más importantes del planeta. La fotosíntesis toma dióxido de carbono del aire y agua del suelo, y con la energía del sol, los convierte en azúcares que la planta usa como alimento. El oxígeno que sobra en este proceso es liberado al aire como un producto secundario. Para nosotros, ese oxígeno no es un desperdicio, es esencial. Casi todo el oxígeno que respiramos proviene de plantas y algas que han estado realizando fotosíntesis durante millones de años. Sin ellas, la atmósfera terrestre sería radicalmente diferente. No habría animales, no habría humanos, no habría vida tal como la conocemos. Las plantas no hacen esto por nosotros, por supuesto. Lo hacen porque necesitan energía para crecer. Pero el resultado ha transformado el planeta entero. Y lo más hermoso es que este proceso sucede constantemente, en silencio, sin esfuerzo aparente. Cada hoja que ves está trabajando, capturando luz, dividiendo moléculas de agua, ensamblando azúcares y liberando oxígeno. Es una fábrica química en miniatura que funciona con luz solar. Y mientras tú descansas esta noche, millones de plantas están haciendo exactamente eso, sosteniendo la atmósfera, alimentando ecosistemas, manteniendo el equilibrio de gases en el aire que todos compartimos. Las plantas liberan agua al aire a través de sus hojas. Cada planta es como una bomba silenciosa que mueve agua desde el suelo hacia la atmósfera. Este proceso se llama transpiración y sucede principalmente a través de pequeños poros en las hojas llamados estomas. Cuando estos poros se abren para permitir que el dióxido de carbono entre para la fotosíntesis, el agua dentro de la planta se evapora y escapa al aire. No es un desperdicio, es parte del sistema que mantiene el agua fluyendo desde las raíces hasta las hojas, transportando nutrientes y manteniendo a la planta hidratada. La cantidad de agua que las plantas liberan al aire es enorme. Un solo árbol grande puede transpirar cientos de litros de agua al día. En un bosque, esa cantidad se multiplica millones de veces, creando humedad que afecta el clima local. Los bosques tropicales generan gran parte de sus propias lluvias gracias a este ciclo. El agua sube desde las raíces, se evapora desde las hojas, forma nubes y vuelve a caer como lluvia. Es un ciclo autosostenido donde las plantas mismas mantienen las condiciones que necesitan para sobrevivir. Pero la transpiración no solo afecta el clima, también enfría a la planta. Cuando el agua se evapora, lleva consigo calor, ayudando a regular la temperatura de las hojas bajo el sol intenso. Es como el sudor en los animales, una forma de evitar el sobrecalentamiento sin necesidad de moverse a la sombra. Las plantas no pueden escapar del calor, así que lo gestionan con física pura, usando la evaporación como herramienta de supervivencia. Algunas plantas pueden vivir cientos o incluso miles de años. Cuando piensas en vida, probablemente piensas en algo que empieza, crece, envejece y termina en décadas. Las plantas desafían esa expectativa. Algunas viven tanto tiempo que superan cualquier dinastía humana, cualquier imperio, cualquier monumento.
Los árboles más viejos del planeta han estado vivos durante más de 4000 años. Han visto subir y caer civilizaciones enteras. Han sobrevivido a cambios climáticos, incendios, sequías, plagas y siguen creciendo. ¿Y cómo lo hacen? Parte de la respuesta está en su estructura. A diferencia de los animales, que tienen órganos centralizados que pueden fallar y causar la muerte, las plantas están construidas de manera modular. Pueden perder ramas, hojas o raíces y seguir viviendo porque cada parte puede regenerarse. No tienen un punto único de fallo. Además, las plantas tienen meristemos, tejidos que contienen células madre capaces de generar nuevas células durante toda la vida de la planta. Es como si tuvieran una fuente interna de juventud que nunca se agota. También ayuda a que las plantas no se muevan. No gastan energía desplazándose, cazando o huyendo. Toda su energía puede dedicarse al crecimiento y la reparación. Crecen lentamente, a menudo de forma imperceptible, pero constante. Año tras año, década tras década, siglo tras siglo. El tiempo para una planta es diferente. No es una carrera. Es una acumulación tranquila de anillos, de capas, de experiencia silenciosa. Los árboles antiguos se convierten en testigos del mundo. Han visto el cielo cambiar, las estaciones repetirse miles de veces. Han sentido tormentas, sequías, primaveras suaves y veranos abrasadores. Y siguen allí, quietos, firmes, recordándonos que la paciencia es también una forma de fuerza. Las plantas no tienen un solo cerebro, pero cada parte puede tomar decisiones locales. Uno de los aspectos más sorprendentes de las plantas es que no tienen un sistema nervioso centralizado. No hay un cerebro que coordine todas sus funciones. Y sin embargo, las plantas son capaces de responder de manera sofisticada a su entorno. ¿Cómo? A través de una inteligencia distribuida. Cada parte de la planta, desde las hojas hasta las raíces, puede percibir señales locales y responder de manera apropiada sin necesidad de instrucciones centralizadas. Por ejemplo, una raíz que crece en el suelo no necesita consultar con el resto de la planta para decidir hacia dónde extenderse. Detecta humedad, nutrientes, gravedad y ajusta su dirección de crecimiento automáticamente. Si encuentra una roca, se desvía. Si detecta agua, se mueve hacia ella. Cada raíz actúa como un agente independiente, pero todas trabajan juntas para explorar el suelo de manera eficiente. Lo mismo sucede con las hojas. Cada hoja puede ajustar la apertura de sus estomas dependiendo de la luz, la temperatura y la humedad, sin esperar una señal central. Esto permite que la planta responda rápidamente a cambios ambientales locales. Una hoja en sombra puede comportarse de manera diferente a una hoja bajo el sol directo, y ambas optimizan su comportamiento de forma autónoma. Esta forma de inteligencia distribuida es diferente de la inteligencia centralizada de los animales, pero no es menos efectiva. De hecho, puede ser más resiliente porque no depende de un solo punto de control. Si una parte de la planta es dañada, las demás partes continúan funcionando sin interrupción. Es una arquitectura de supervivencia que ha permitido a las plantas prosperar durante millones de años sin necesidad de cerebros, pensamientos o planificación consciente. Las plantas compiten silenciosamente por la luz. En un bosque denso, la luz es el recurso más valioso. No todos los árboles pueden crecer al mismo ritmo, y los que quedan atrás en la carrera hacia el dosel superior pueden pasar décadas esperando una oportunidad. Este es el mundo de la competencia vegetal, una lucha lenta pero intensa, donde el ganador no es necesariamente el más fuerte, sino el más rápido en alcanzar el sol.
Las plantas han desarrollado múltiples estrategias para competir por la luz. Algunas crecen rápido, sacrificando densidad de madera para ganar altura rápidamente. Otras crecen despacio pero sólido, esperando el momento en que un árbol cercano caiga y abra un claro. Algunas trepan sobre otras plantas, usando sus vecinos como andamios para llegar más alto sin tener que construir su propio tronco robusto. Pero la competencia no siempre es directa. Las plantas también practican algo llamado alelopatía, donde liberan químicos al suelo que inhiben el crecimiento de plantas cercanas. Es una forma de sabotaje químico que reduce la competencia sin contacto físico. El nogal negro, por ejemplo, libera una sustancia llamada juglona, que es tóxica para muchas otras plantas. Esto crea una zona alrededor del árbol donde pocos competidores pueden sobrevivir. La competencia por la luz ha moldeado la forma de los bosques durante millones de años. Es una presión constante que impulsa la evolución, favoreciendo rasgos que permiten a las plantas capturar más luz, más rápido, con menos costo. Y aunque todo esto sucede en cámara lenta, es tan feroz como cualquier batalla entre animales, solo que más silenciosa. Las semillas pueden permanecer inactivas durante años, esperando las condiciones adecuadas. Una semilla es una cápsula de paciencia. Dentro de su cubierta dura hay un embrión de planta completamente formado, esperando la cantidad correcta de agua, la temperatura adecuada, la luz suficiente, y puede esperar mucho tiempo. Algunas semillas permanecen viables durante décadas, incluso siglos, sin germinar. Simplemente esperan hasta que las condiciones sean lo suficientemente favorables. Esta capacidad de permanecer inactiva se llama latencia y es una estrategia de supervivencia increíblemente efectiva. Si una semilla germinara inmediatamente después de caer al suelo, podría brotar en medio de una sequía, un invierno helado o un momento en que los depredadores son abundantes. Al esperar, la semilla aumenta sus probabilidades de sobrevivir. Puede detectar señales ambientales como cambios de temperatura, exposición a la luz o ciclos de humedad que indican que ha llegado la primavera o que el bosque se ha abierto. Lo fascinante es que esta detección ocurre sin cerebro, sin sistema nervioso. La semilla tiene sensores químicos que responden a su entorno. Cuando las condiciones son correctas, una cascada de reacciones bioquímicas comienza dentro de la semilla. El embrión despierta, absorbe agua, rompe su cubierta y empieza a crecer. Es un despertar después de un sueño que puede haber durado años, desencadenado por señales sutiles que la semilla ha estado monitoreando todo el tiempo. Algunas semillas han germinado después de estar enterradas durante siglos. Se han encontrado semillas antiguas en tumbas, cuevas y capas profundas de suelo que aún podían germinar cuando fueron expuestas a las condiciones correctas. Es una forma de viaje en el tiempo. La planta que cae dormida en una era puede despertar en otra, completamente distinta, sin haber envejecido en absoluto. Algunas plantas pueden generar calor para atraer polinizadores. La mayoría de las plantas son frías al tacto, siguiendo la temperatura del aire que las rodea. Pero algunas plantas pueden generar su propio calor, un fenómeno llamado termogénesis. Este calor no es un error ni un desperdicio, es intencional y tiene propósitos específicos. Ciertas plantas, como el aro gigante, pueden elevar la temperatura de sus flores varios grados por encima del aire circundante. Este calor ayuda a volatilizar compuestos aromáticos que atraen a polinizadores específicos, como escarabajos y moscas. El olor se intensifica con el calor, convirtiéndose en una señal más fuerte que viaja más lejos. Los polinizadores son atraídos no solo por el olor, sino también por el calor mismo.
En climas fríos, las flores calientes ofrecen un refugio atractivo donde los insectos pueden calentarse mientras se alimentan. Generar calor requiere energía y las plantas lo hacen quemando azúcares almacenados en un proceso metabólico intenso. Es costoso, pero efectivo. Las plantas que producen calor suelen florecer en momentos específicos del año cuando las temperaturas son bajas y los polinizadores escasean. El calor extra las hace destacar entre otras flores frías, aumentando sus posibilidades de ser visitadas. Lo más sorprendente es que este calor es regulado. Las plantas pueden mantener una temperatura constante dentro de sus flores incluso cuando la temperatura del aire fluctúa. Es una forma de homeostasis térmica que normalmente asociamos solo con animales de sangre caliente. Pero aquí está, en una planta, demostrando una vez más que la vida vegetal es mucho más sofisticada de lo que parece a primera vista. Las raíces de algunas plantas pueden sentir y evitar químicos tóxicos en el suelo. Las raíces no crecen ciegamente a través del suelo. Están constantemente probando su entorno, detectando nutrientes, agua y peligros. Cuando una raíz se encuentra con una zona del suelo que contiene químicos tóxicos, como metales pesados o compuestos contaminantes, puede cambiar su dirección de crecimiento para evitar esa zona. Este comportamiento se ha observado en experimentos donde las raíces literalmente esquivan áreas envenenadas del suelo, rodeándolas en lugar de atravesarlas. ¿Cómo detectan el peligro? A través de señales químicas y cambios en el pH del suelo. Cuando un químico tóxico está presente, altera el equilibrio químico local. Las células de la punta de la raíz detectan esos cambios y responden ajustando el crecimiento. Las células en un lado de la raíz pueden crecer más rápido que las del otro lado, haciendo que la raíz se curve y se aleje de la zona peligrosa. Este comportamiento de evitación no es perfecto. A veces, las raíces no tienen otra opción y deben crecer a través de suelos contaminados. Pero cuando hay alternativas, las raíces las encuentran. Es una navegación química constante, donde cada centímetro de crecimiento es una decisión basada en información sensorial que la raíz recopila momento a momento. Las plantas no pueden huir, pero sus raíces pueden esquivar, rodear y buscar caminos más seguros bajo tierra. Las plantas trepadoras pueden sentir la forma de los objetos que tocan. Cuando una planta trepadora encuentra un soporte, no simplemente se aferra a él sin discriminación. Primero lo explora. Los zarcillos de plantas como los guisantes o las enredaderas se mueven lentamente en círculos, barriendo el espacio a su alrededor hasta que tocan algo. Cuando hacen contacto, el zarcillo comienza a enrollarse alrededor del objeto. Pero antes de comprometerse completamente, la planta puede evaluar si ese soporte es adecuado. Los estudios han mostrado que las plantas trepadoras pueden distinguir entre objetos de diferente grosor y textura. Un zarcillo se enrollará más fuertemente alrededor de un soporte delgado que alrededor de uno grueso. También puede detectar si el objeto está vertical u horizontal y ajustar su comportamiento en consecuencia. Esta capacidad de evaluar la geometría del soporte antes de trepar sugiere que las plantas tienen una forma de percepción espacial que va más allá de simples reflejos. El enrollamiento del zarcillo ocurre a través de un crecimiento diferencial. Las células en el lado del zarcillo que no toca el objeto crecen más rápido que las células en el lado que está en contacto, causando que el zarcillo se curve. Una vez que el zarcillo está firmemente enrollado, puede fortalecerse, volviéndose más resistente para soportar el peso de la planta a medida que crece hacia arriba. Es un proceso lento, pero deliberado.
donde cada movimiento es una respuesta a información táctil procesada sin un cerebro central. Las flores pueden cambiar de color para indicar si han sido polinizadas. Algunas flores no mantienen el mismo color durante toda su vida, cambian de tonalidad dependiendo de su estado reproductivo, y estos cambios funcionan como señales para los polinizadores. Una flor recién abierta puede ser de un color brillante y atractivo, indicando que tiene néctar fresco y está lista para ser polinizada. Una vez que la polinización ha ocurrido, la flor puede cambiar a un color más apagado o diferente, indicando a los polinizadores que ya no vale la pena visitarla. Este cambio de color es beneficioso para ambos lados. La planta no desperdicia recursos produciendo néctar en flores que ya han sido polinizadas. Los polinizadores no pierden tiempo visitando flores que ya no ofrecen recompensa. Es una señal honesta que ayuda a ambos a ser más eficientes. Los cambios de color pueden ser dramáticos o sutiles, dependiendo de la especie. Algunas flores pasan de amarillo a rojo, otras de blanco a rosa. Otras simplemente se desvanecen gradualmente. El mecanismo detrás del cambio de color generalmente involucra cambios en el pH de las células de los pétalos o la descomposición de pigmentos específicos. Después de la polinización, hormonas como el etileno pueden desencadenar estos cambios químicos, alterando la forma en que la luz es absorbida y reflejada por los pétalos. Es un sistema de comunicación visual donde el color es un lenguaje que conecta plantas e insectos, permitiendo que ambos naveguen el proceso de reproducción con mayor precisión. Las plantas pueden regular cuánto néctar producen según la disponibilidad de polinizadores. Producir néctar es costoso para una planta. Requiere energía y azúcares que podrían usarse para otros propósitos como crecimiento o defensa. Por eso, algunas plantas han desarrollado la capacidad de ajustar la cantidad de néctar que producen según cuántos polinizadores visitan sus flores. Si una planta detecta que está recibiendo muchas visitas, puede reducir ligeramente la producción de néctar, ahorrando recursos sin sacrificar la polinización. Si las visitas son escasas, puede aumentar la producción para hacer sus flores más atractivas. ¿Cómo detecta una planta cuántas visitas está recibiendo? A través de señales mecánicas y químicas dejadas por los polinizadores. Cuando un insecto aterriza en una flor, la toca, la mueve ligeramente y puede dejar rastros químicos de su cuerpo. Estas señales son detectadas por la planta y pueden influir en decisiones futuras sobre cuánto néctar producir. Es una forma de aprendizaje adaptativo donde la planta ajusta su estrategia basándose en retroalimentación directa de su entorno. Este tipo de regulación muestra que las plantas no solo responden pasivamente al mundo, son participantes activos que toman decisiones económicas sobre cómo asignar recursos. Cada gota de néctar es una inversión, y la planta intenta maximizar el retorno de esa inversión, ajustando su comportamiento según las condiciones actuales. Es una sofisticación que desafía la idea de que las plantas son automáticas o mecánicas. Hay estrategia en lo que hacen, incluso sin conciencia. Algunas plantas del desierto pueden permanecer inactivas durante años hasta que llueve. La vida en el desierto requiere paciencia extrema. Algunas plantas que viven en estas regiones áridas han desarrollado estrategias para sobrevivir largos periodos sin agua. No simplemente resisten la sequía, esperan. Permanecen completamente inactivas, a veces durante años, sin mostrar ningún signo externo de vida. Sus hojas caen, sus tallos se marchitan y parecen muertas. Pero bajo tierra, las raíces y los tejidos especializados permanecen vivos, esperando. Cuando finalmente llueve, estas plantas despiertan de su letargo en cuestión de horas o días.
absorben agua rápidamente, sus tejidos se rehidratan y comienzan a crecer, florecer y producir semillas a una velocidad asombrosa. Deben aprovechar cada gota de agua porque no saben cuándo volverá a llover. Es una carrera contra el tiempo donde la planta completa todo su ciclo reproductivo antes de que el agua desaparezca nuevamente. Este tipo de estrategia de supervivencia se llama quiescencia y es diferente de la latencia normal. La planta no está esperando condiciones ideales, está esperando cualquier condición que le permita sobrevivir. Y cuando esas condiciones llegan, la planta las explota al máximo. Después, vuelve a entrar en su estado de espera, conservando energía, protegiendo sus tejidos vitales y esperando pacientemente la próxima lluvia, que podría tardar meses o años en llegar. Es una vida de extremos, inactividad casi total seguida de explosiones de crecimiento. Pero es una estrategia que funciona. Estas plantas han sobrevivido en desiertos durante millones de años, esperando, resistiendo y aprovechando cada oportunidad que se presenta. Las raíces pueden crecer varios metros por día en busca de agua. Cuando una planta necesita agua desesperadamente, sus raíces pueden responder con un crecimiento extraordinariamente rápido. En condiciones de sequía, las raíces pueden extenderse varios centímetros por día, explorando nuevas áreas del suelo en busca de humedad. Pero en algunas especies, especialmente durante etapas tempranas de crecimiento o en suelos muy secos, las raíces pueden crecer aún más rápido, alcanzando velocidades que superan los metros por día. Este crecimiento acelerado no es sostenible indefinidamente. Requiere mucha energía y recursos que la planta debe tomar de sus reservas almacenadas. Pero en situaciones de supervivencia, encontrar agua rápidamente es más importante que conservar energía. Si la planta no encuentra agua pronto, morirá de todos modos, así que vale la pena arriesgarse. Las raíces no crecen en todas direcciones al mismo ritmo. Crecen más rápidamente en las direcciones donde detectan señales de humedad. Pueden sentir gradientes de agua en el suelo, donde un lado está ligeramente más húmedo que el otro, y dirigir su crecimiento hacia esa humedad. Este proceso se llama hidrotropismo y es tan importante para las plantas como el gravitropismo. En ambientes secos, seguir el agua es literalmente una cuestión de vida o muerte. Observar el crecimiento de las raíces bajo tierra es difícil, por lo que esta parte de la vida de las plantas a menudo es invisible para nosotros. Pero si pudiéramos ver a través del suelo, veríamos raíces explorando constantemente, extendiéndose, probando, buscando. Es un mundo de movimiento silencioso y constante, donde cada día trae nuevas extensiones, nuevos encuentros, nuevas decisiones sobre hacia dónde crecer. Las plantas pueden reconocer el sabor de la saliva de los insectos que las atacan. Cuando un insecto mastica una hoja, no solo causa daño físico, también deja saliva, y esa saliva contiene proteínas y compuestos específicos que la planta puede detectar. Diferentes insectos tienen diferentes composiciones de saliva, y algunas plantas pueden distinguir entre ellas. Esto permite que la planta responda de manera específica al tipo de atacante que está enfrentando. Por ejemplo, la saliva de las orugas contiene enzimas digestivas que ayudan a descomponer el tejido vegetal. Cuando la planta detecta estas enzimas, puede responder produciendo químicos defensivos que son especialmente efectivos contra orugas. Si el atacante es un insecto diferente, como un escarabajo, la planta puede ajustar su respuesta para ser más efectiva contra ese tipo de amenaza. Es una defensa personalizada basada en información química directa sobre quién está atacando. Esta capacidad de reconocimiento va más allá de simplemente detectar daño.
La planta está leyendo firmas moleculares, interpretando información sobre la identidad del agresor y ajustando su respuesta en consecuencia. Es un nivel de sofisticación que sugiere que las plantas están procesando información de maneras mucho más complejas de lo que tradicionalmente se ha asumido. Y no se detiene ahí. Algunas plantas pueden incluso distinguir entre el daño causado por insectos y el daño mecánico causado por el viento o un corte. Responden de manera diferente en cada caso, produciendo defensas solo cuando es necesario y conservando recursos cuando el daño es accidental. Es una discriminación fina que requiere percepción sensorial precisa y procesamiento de información contextual. Las plantas carnívoras han evolucionado para cazar porque viven en suelos pobres en nutrientes. Las plantas carnívoras son fascinantes porque desafían nuestra imagen de lo que una planta debería hacer. Cazar, capturar, digerir presas, estos son comportamientos que asociamos con animales. Pero en suelos extremadamente pobres en nutrientes, especialmente en lugares donde el nitrógeno y el fósforo escasean, algunas plantas han evolucionado para obtener esos nutrientes de otra fuente, insectos y pequeños animales. Cada planta carnívora tiene su propio método de caza. La Venus atrapamoscas usa una trampa de cierre rápido que se activa cuando los pelos sensoriales en sus hojas son tocados 2 veces en rápida sucesión. Las plantas jarra tienen hojas modificadas que forman contenedores resbaladizos llenos de líquido digestivo donde los insectos caen y no pueden escapar. Las droseras tienen hojas cubiertas de pelos pegajosos que atrapan insectos como papel, atrapamoscas, luego lentamente enrollan la hoja alrededor de la presa para digerirla. Lo sorprendente es que estas plantas no han perdido su capacidad de hacer fotosíntesis. Todavía producen su propia energía a partir de la luz solar, como cualquier otra planta. La captura de insectos es un suplemento, no un reemplazo. Les proporciona los nutrientes minerales que no pueden obtener del suelo pobre donde crecen. Es una estrategia adaptativa que les permite sobrevivir en lugares donde otras plantas no pueden prosperar. La evolución de la carnivoría en plantas ha ocurrido independientemente varias veces en diferentes grupos de plantas, lo que sugiere que es una solución efectiva a un problema común. Cuando los nutrientes escasean, encontrar formas alternativas de obtenerlos puede ser la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Y las plantas carnívoras han encontrado una solución que, aunque parece extrema, funciona perfectamente en sus nichos ecológicos específicos. Algunas plantas pueden manipular el comportamiento de los animales para dispersar sus semillas. La dispersión de semillas es crucial para las plantas porque les permite colonizar nuevas áreas y evitar la competencia con sus padres. Muchas plantas han desarrollado relaciones con animales que ayudan a dispersar sus semillas, y algunas de estas relaciones son extraordinariamente específicas. Las plantas producen frutos, bayas o estructuras que los animales encuentran atractivos, ya sea como alimento o por otras razones. Cuando el animal consume el fruto, las semillas dentro pasan por su sistema digestivo y son depositadas lejos de la planta madre, a menudo junto con un paquete de fertilizante natural. Pero la relación va más allá de simplemente ofrecer alimento. Algunas plantas han evolucionado para producir frutos que maduran en momentos específicos del año, cuando ciertos animales migratorios están presentes. Otras producen frutos que cambian de color solo cuando las semillas dentro están completamente maduras y listas para ser dispersadas, asegurando que los animales no se lleven semillas inmaduras que no germinarían exitosamente. Hay incluso plantas que producen frutos con diferentes niveles de nutrientes para atraer a diferentes dispersores.
Un fruto alto en azúcar puede atraer aves que vuelan largas distancias, dispersando semillas lejos. Un fruto alto en grasa puede atraer mamíferos terrestres que dispersan semillas más localmente. La planta está, en cierto sentido, eligiendo sus dispersores a través de la composición química de sus frutos. Este tipo de manipulación mutualista muestra cómo las plantas participan activamente en relaciones ecológicas complejas. No son receptores pasivos de servicios animales. Son participantes que ofrecen recompensas cuidadosamente calibradas para obtener los servicios de dispersión que necesitan. Es una negociación sin palabras donde ambas partes se benefician y donde las plantas demuestran, una vez más, su capacidad de influir en el comportamiento de otros organismos. Las plantas pueden crecer en dirección opuesta a la sombra de sus vecinos. La competencia por la luz no solo impulsa a las plantas hacia arriba, también las hace crecer estratégicamente hacia áreas donde la luz es más abundante. Algunas plantas pueden detectar la sombra de sus vecinos incluso antes de que esa sombra las cubra directamente. ¿Cómo lo hacen? A través de la detección de la calidad de la luz que llega a sus hojas. La luz del sol que pasa a través de hojas de otras plantas cambia su composición espectral. Las hojas absorben luz roja para la fotosíntesis, pero dejan pasar más luz roja lejana. Esta luz roja lejana es invisible para nosotros, pero las plantas la detectan usando fotorreceptores especiales llamados fitocromos. Cuando una planta detecta una alta proporción de luz roja lejana, interpreta eso como una señal de que hay otras plantas cerca, incluso si todavía no está siendo sombreada directamente. En respuesta a esta señal, la planta puede ajustar su crecimiento, extendiendo sus hojas o tallos en direcciones donde la luz roja lejana es menor, indicando áreas más abiertas. Es una anticipación. La planta está evitando la competencia antes de que se vuelva crítica, reposicionándose proactivamente para mantener acceso a la luz. Este comportamiento se llama evitación de sombra y es común en muchas especies de plantas que viven en ambientes densos. Lo fascinante es que esta respuesta puede ocurrir incluso cuando la planta todavía tiene acceso a luz abundante. No espera a estar sombreada. Detecta las señales tempranas de competencia y ajusta su crecimiento preventivamente. Es una estrategia inteligente que maximiza el acceso a recursos sin esperar a que la situación se vuelva desesperada. Los árboles más grandes pueden actuar como árboles madre que apoyan a las plántulas jóvenes. En un bosque, los árboles más viejos y grandes no son solo competidores egoístas. A menudo actúan como nodos centrales en la red micorrícica, conectando muchas plantas más pequeñas y jóvenes. Estos árboles grandes, a veces llamados árboles madre, pueden transferir recursos como carbono, nitrógeno y agua a plántulas jóvenes que crecen en su sombra, ayudándolas a sobrevivir durante sus primeros años vulnerables. Este comportamiento parece contradecir la lógica competitiva. ¿Por qué un árbol grande ayudaría a plantas más jóvenes que eventualmente podrían competir con él? La respuesta puede estar en el parentesco. Muchas de las plántulas bajo un árbol madre son sus propios descendientes. Al apoyarlas, el árbol madre está aumentando las probabilidades de que sus genes continúen en el bosque. Pero incluso las plántulas no relacionadas pueden recibir apoyo, sugiriendo que el beneficio también puede ser ecológico. Un bosque saludable con muchos árboles jóvenes es más resistente a enfermedades, incendios y otros disturbios. La transferencia de recursos a través de la red micorrícica no es aleatoria. Los árboles madre parecen priorizar plántulas que están bajo mayor estrés, enviándoles más recursos cuando más los necesitan. Es una forma de cuidado distribuido que no requiere conciencia, pero que tiene efectos profundos en la estructura y salud del bosque.
Este descubrimiento ha cambiado la forma en que los científicos entienden los bosques. Ya no son vistos solo como colecciones de individuos compitiendo. Son comunidades conectadas donde la cooperación y el apoyo mutuo son tan importantes como la competencia. Los árboles madre son pilares que sostienen generaciones futuras, conectando pasado y futuro a través de redes invisibles bajo nuestros pies. Las plantas pueden ajustar su crecimiento según la densidad de plantas vecinas. Cuando una planta crece aislada, se comporta de manera diferente a cuando crece rodeada de otras plantas. Puede detectar cuántos vecinos tiene a través de señales químicas en el suelo, cambios en la luz que llega a sus hojas y vibraciones o contacto físico. Esta información influye en decisiones sobre cuánto invertir en raíces versus hojas, qué tan rápido crecer y cuándo comenzar a reproducirse. En ambientes densos, las plantas tienden a invertir más energía en crecer hacia arriba rápidamente para alcanzar la luz. Pueden producir tallos más largos y delgados, con menos ramificación lateral. Esto se llama el síndrome de evitación de sombra. Por otro lado, en ambientes abiertos donde la competencia es baja, las plantas pueden invertir más en ramificación lateral, produciendo una forma más arbustiva y robusta. La decisión sobre cuándo reproducirse también puede depender de la densidad. En ambientes muy competitivos, algunas plantas florecen más temprano, asegurándose de producir semillas antes de ser superadas por vecinos más grandes. Otras pueden retrasar la reproducción, esperando hasta que hayan crecido lo suficiente como para competir efectivamente. Lo notable es que estas respuestas no están fijas genéticamente. Una misma planta puede adoptar estrategias diferentes dependiendo del ambiente donde crece. Esta plasticidad fenotípica permite que las plantas se adapten a condiciones cambiantes sin necesidad de evolución genética. Es flexibilidad en tiempo real, donde el organismo ajusta su desarrollo según la información que recibe sobre su entorno social. Las hojas más viejas pueden sacrificarse para mantener vivas las hojas jóvenes. Cuando una planta enfrenta escasez de nutrientes, no todas las hojas son tratadas por igual. Las hojas más jóvenes y en crecimiento tienen prioridad. Las hojas viejas, que ya han contribuido durante gran parte de su vida productiva, pueden ser sacrificadas. La planta reabsorbe nutrientes valiosos como nitrógeno, fósforo y magnesio de las hojas viejas, trasladándolos hacia tejidos más jóvenes donde serán más útiles. Después de este proceso, las hojas viejas amarillean y caen. Este comportamiento es común en otoño, cuando las plantas caducifolias pierden sus hojas, pero también sucede durante el verano si la planta está bajo estrés. Es una estrategia de supervivencia donde la planta gestiona activamente sus recursos internos, tomando decisiones sobre qué tejidos mantener y cuáles desechar. No es una decisión consciente, pero es una decisión basada en prioridades biológicas claras. El proceso de reabsorción de nutrientes es notable eficiente. Una planta puede recuperar hasta el 70 u 80% de ciertos nutrientes de una hoja antes de que caiga. Esto significa que el material que se pierde cuando la hoja cae es principalmente carbohidratos estructurales, como celulosa, que son abundantes y menos valiosos que los minerales escasos. Es una forma inteligente de reciclar recursos internos, asegurando que nada importante se desperdicie. Ver las hojas caer en otoño puede parecer un final, pero es también una redistribución. Los nutrientes no desaparecen, se mueven hacia lugares donde seguirán siendo útiles, hacia yemas que esperan la primavera, hacia raíces que almacenarán energía durante el invierno. Es un ciclo interno de muerte y renovación que mantiene a la planta funcionando a través de las estaciones. Las plantas pueden producir aromas que cambian según la hora del día. Muchas flores producen aromas para atraer polinizadores,
pero estos aromas no son constantes. Algunas plantas ajustan la intensidad y composición de sus fragancias según la hora del día, maximizando la liberación de aroma cuando sus polinizadores específicos están más activos. Las flores polinizadas por abejas pueden ser más fragantes durante el día. Las flores polinizadas por polillas nocturnas pueden liberar sus aromas más fuertes al atardecer y durante la noche. Este ajuste temporal tiene sentido desde una perspectiva de eficiencia energética. Producir compuestos aromáticos volátiles es costoso. Si una planta libera fragancia cuando no hay polinizadores cerca, está desperdiciando recursos. Al sincronizar la liberación de aroma con los períodos de actividad de los polinizadores, la planta maximiza la efectividad de su inversión. El mecanismo detrás de este ritmo diario está controlado por relojes circadianos internos, los mismos sistemas que regulan otros comportamientos rítmicos en plantas como la apertura y cierre de flores, el movimiento de hojas y la fotosíntesis. Estos relojes permiten que la planta anticipe cambios regulares en su entorno, como la transición entre día y noche, y prepare sus respuestas con anticipación. Lo hermoso de esto es que crea paisajes olfativos que cambian a lo largo del día. Un jardín puede oler diferente en la mañana que en la noche, no solo porque las condiciones cambian, sino porque las plantas activamente ajustan lo que liberan al aire. Es una conversación química dinámica entre plantas y polinizadores, orquestada por ritmos internos que siguen el movimiento del sol. Algunas plantas pueden crecer sin suelo, absorbiendo todo lo que necesitan del aire. No todas las plantas están ancladas en el suelo. Algunas, conocidas como plantas epífitas, crecen sobre otras plantas, generalmente árboles, sin enviar raíces al suelo. Bromelias, orquídeas y muchos helechos viven de esta manera. Obtienen agua de la lluvia, la niebla y la humedad del aire. Los nutrientes los obtienen de polvo, desechos animales y materia orgánica que se acumula en grietas de la corteza o en sus propias estructuras de hojas. Estas plantas no son parásitas, no toman recursos directamente del árbol huésped. Simplemente usan el árbol como soporte físico que les permite alcanzar la luz solar sin tener que construir su propio tronco alto. Es una estrategia de vida que evita la competencia por espacio en el suelo del bosque, que puede estar densamente ocupado. Las adaptaciones para vivir en el aire son notables. Muchas epífitas tienen raíces aéreas cubiertas con un tejido esponjoso llamado velamen que absorbe agua rápidamente cuando llueve y la retiene. Algunas tienen hojas modificadas que forman tanques donde se acumula agua de lluvia, creando pequeños ecosistemas acuáticos suspendidos en el aire donde viven insectos, ranas y microorganismos. Los nutrientes disueltos en esa agua son absorbidos lentamente por la planta. Vivir en el aire tiene desventajas. El agua y los nutrientes son menos confiables que en el suelo, pero las ventajas superan los costos. La luz es más abundante, la competencia es menor, y las epífitas han prosperado en bosques tropicales de todo el mundo, creando ecosistemas verticales complejos que existen completamente por encima del suelo. Ahora, mientras tu cuerpo se hunde más profundamente en el descanso, piensa en todo lo que has escuchado. Las plantas que te rodean no son decoración silenciosa. Son seres vivos que sienten, responden, recuerdan y se comunican. Bajo tierra, sus raíces exploran y negocian. En el aire, sus hojas perciben y ajustan. A través del tiempo, esperan pacientemente, tomando decisiones sin pensamientos, sobreviviendo sin moverse, prosperando sin cerebros. Hay algo profundamente calmante en esa idea, que la vida no necesita prisa ni ansiedad para ser sofisticada, que la inteligencia puede existir sin palabras, sin planes conscientes, sin preocupaciones. Las plantas simplemente son.
Existen en el presente, respondiendo momento a momento a lo que el mundo les ofrece. No se lamentan del pasado ni se preocupan por el futuro. Solo crecen, se adaptan y continúan. Mientras te quedas dormido esta noche, puedes llevar contigo esa sensación de presencia tranquila. No necesitas pensar en todo lo que escuchaste. Deja que los detalles se desvanezcan. Solo queda la sensación general de maravilla, la idea de que incluso las cosas que parecen simples están llenas de complejidad oculta, y que está bien no entenderlo todo. Está bien simplemente descansar y dejar que el mundo siga girando, que las plantas sigan creciendo, que la vida continúe su danza silenciosa mientras tú duermes. Si encontraste algo aquí que despertó tu curiosidad o te ayudó a relajarte, recuerda que puedes regresar cuando quieras. Este espacio estará aquí, esperando, como una semilla esperando el momento correcto para germinar. Y cuando vuelvas, habrá más historias tranquilas, más secretos suaves del mundo natural que te acompañarán hacia el sueño. Por ahora, no hay nada más que aprender, nada más que seguir. Solo el silencio que viene después de las palabras. La oscuridad suave detrás de tus párpados, la respiración que se vuelve más lenta, más profunda, más tranquila. Las plantas seguirán creciendo mientras duermes, las raíces seguirán explorando, las hojas seguirán girando hacia el sol. El mundo verde continuará su vida secreta, invisible pero constante, paciente pero imparable. Y tú puedes descansar sabiendo que eres parte de ese mismo mundo, que los átomos en tu cuerpo alguna vez estuvieron en plantas, en suelo, en aire, que respiras el oxígeno que ellas liberan, que existes gracias a esa red invisible de vida que conecta todo. Esta noche duerme sabiendo que no estás solo, que estás rodeado de vida que respira contigo, que crece contigo, que comparte este planeta contigo en silencio. Gracias por pasar este tiempo aquí, explorando lo invisible con curiosidad y calma. Donde quiera que estés, como haya sido tu día, este momento es tuyo para terminar suavemente. Buenas noches.